Nos acompañan en esta oportunidad las siguientes autoridades: el señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, contador Álvaro García; el señor secretario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, doctor Javier Miranda; y el señor secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, doctor Paulo Abrao. El objetivo del proyecto es la elaboración de sistemas de información sobre la situación de los derechos humanos que aporten al diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Se trata de un componente fundamental del sistema de garantías que orienta la acción del Estado hacia la efectiva realización de la dignidad de todas las personas, le otorga visibilidad y favorece la participación y el control ciudadano. A continuación, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al señor secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, doctor Paulo Abrao. Buenas tardes, muchas gracias. Quería inicialmente agradecer la invitación y decir de nuestra gran felicidad de compartir ese momento con las autoridades del gobierno uruguayo para anunciar este proyecto inédito en nuestra región que sinaliza un fortalecimiento institucional de las políticas públicas en derechos humanos, que es un eje fundamental del proceso de integración regional. Y quería agradecer en nombre de nuestro secretario de Derechos Humanos, doctor Javier Miranda. Quería agradecer también en nombre de todo su equipo, en la persona de Fernando, que acá está, y también a nuestro director Álvaro García, por aceitar la construcción de ese trabajo conjunto. Bien, es un anuncio oficial de un proceso que ha empezado ya algún tiempo. Nosotros estamos desde el año pasado diseñando este proyecto que bien, dependía de un conjunto de aportes técnicos, de reflexiones sobre los caminos centrales para alcanzar éxito en su ejecución. Y ahora tenemos la oportunidad de tornar público y anunciar este importante resultado. Para nosotros, desde el Mercosur, estamos ya hace algún tiempo construyendo proyectos de cooperación bilateral con los Estados miembros, pero también con los Estados asociados del bloque, con vistas a afirmar cada vez más que nuestro proceso de integración ser basado efectivamente en los derechos humanos, en la construcción de un piso mínimo de derechos, desde una perspectiva de transversalidad de las políticas públicas de derechos humanos y también desde una perspectiva de enfoque de derecho en todas las demás políticas públicas. Y exactamente el objeto de este proyecto que firmamos al final del año pasado, un acuerdo marco con la Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay, fue el primer acuerdo marco de un gobierno del Mercosur con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, y a partir de ahí pasamos a trabajar un plan de trabajo conjuntamente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay, y llegamos a ese resultado. Para ser breve, quería muy rápidamente explicar un poco las tareas del Instituto para quien no conoce efectivamente este instituto, que es un órgano que pertenece al Mercosur, o sea, pertenece a todos los estados del bloque, que fue creado más o menos a 5 años, más específicamente a 6 años, en 2009. Funciona está vinculado administrativamente y políticamente a la reunión de altas autoridades en derechos humanos del Mercosur, y tiene su sede permanente en Argentina, uno de los pocos institutos del Mercosur que está fuera de Montevideo, el Instituto de Derechos Humanos en Buenos Aires, el Instituto Social en Asunción, en Paraguay. Y su objetivo es básicamente construir nuestro proceso de integración desde la perspectiva de los derechos humanos. Las funciones centrales del IPPDH es básicamente promover una coordinación de políticas públicas en derechos humanos a nivel regional,
para que los países tengan ahí posiciones comunes frente al sistema universal, al sistema regional de derechos humanos, promover cooperação técnica, tanto a nível bilateral, para desenvolver fortalecimento institucional a capacidade dos países de promoverem políticas públicas em direitos humanos, mas também em la construção de políticas regionais, pisos comunes de direitos, reconhecimento substancial de direitos em nossa região para todos nossos pueblos sem fronteiras, e também ações de investigação aplicada para promover esse conhecimento na matéria e também capacitação a nossos atores públicos e também atores sociais. Em nosso objetivo estratégico atual, nós temos como missão exatamente esse fortalecimento dos direitos humanos em nossa região e o PPDH como um importante instrumento à disposição dos estados para ajudar nestes processos, para ajudar em la disputa cotidiana de fazer nossos direitos realmente concretos, não? Em concretizá-los mais allá de la retórica, mais allá de los papeles. E isso é fundamental. Então, esse projeto se encontra em nosso objetivo estratégico 1 do Instituto, que é exatamente contribuir ao fortalecimento das capacidades institucionais e políticas públicas em matéria de direitos humanos de los estados. E, então, estamos hoje desenhando projetos de cooperação com cada um dos países do Mercosul, e o primeiro é exatamente esse que está sendo anunciado nesse momento com o Estado uruguaio. O objeto do projeto, pode passar o slide. O objeto principal, pode passar esse também, por favor, para acelerar um pouco. Muito bem, nós então articulamos com a Secretaria de Direitos Humanos e com a Oficina de Planeamento e Presupuesto do Uruguai, que demandaram ao PPDH a construção de um projeto de assistência em la transversalização do enfoque de direitos, em la elaboração de diagnósticos, monitoreio e avaliação das políticas públicas em Uruguai. Nossa tarefa inicial passará por 2 ações principais. A primeira será exatamente esse apoio técnico, essa assistência técnica em el armado de um conjunto de indicadores com perspectiva de direitos humanos, em la formulação de las políticas públicas do Estado e a dimensão presupuestária é estratégica nesse processo, em la elaboração de presupuesto e a dimensão de planificação é também muito estratégico no ciclo de la formulação das políticas públicas e também promover processos de capacitação desde a Escola Internacional de Políticas Públicas em Direitos Humanos, que foi criada em dezembro passado e que funciona tanto em seu campus virtual, mas também em sua sede presencial em Buenos Aires. Por meio de los cursos de formação de la Escola Internacional de Políticas Públicas em Direitos Humanos, nós pretendemos participar a los funcionários públicos do Estado uruguaio e também a eventuais atores sociais indicados por el governo uruguaio para cursos sobre enfoque de direitos humanos. Não apenas tecnicamente desenvolver os instrumentos para avançar neste objeto de enfoque de direitos em las políticas públicas, mas também capacitar nossos funcionários e nossos atores para implementar e assegurar uma continuidade e uma perspectiva duradeira na implementação dessas políticas. Queria realmente agradecer muitíssimo ao Estado uruguaio, porque para o PPDH, em verdade, é um grande honor participar desse processo e porque em nossa visão cremos firmemente que esse será um projeto que será considerado uma boa prática a ser visibilizada, não só para nossa região, mas também para o âmbito de Latinoamérica e no âmbito mundial.
en los procesos de diálogo internacional, en los procesos de diálogos interregionales. Nosotros tenemos que avanzar en la visibilización de nuestras buenas prácticas, en la visibilización de nuestras conquistas como una región que respeta los derechos humanos. Y ese proyecto es cierto que será un proyecto que generará esa visibilidad y generará esa visión de que acá vivimos en una región de vanguardia en la protección de los derechos humanos. Entonces, nosotros tenemos muchas expectativas en eso, esperamos realmente contribuir activamente y estar al alcance de las expectativas del gobierno uruguayo. Para nosotros será un grande aprendizado, porque también convivir con equipos técnicos tan calificados, que já tenham internalizados esse compromisso político com o avanço dos direitos humanos em todas as políticas públicas do Estado, nos empodera para ajudar a avançar com este mensaje em nossa cooperação com os demais países. Utilizar um exemplo prático e efetivo de que é possível e que devemos seguir esse caminho, porque é efectivamente o caminho certo, é o caminho que a sociedade espera de todos nosotros. Entonces, muchas gracias, Javier. De nuevo, muchas gracias, doctor Álvaro García. Y el PPDH está integralmente a disposición del gobierno argentino, uruguayo. Argentina es allá, ¿no? ¿Por qué no, no? Entonces, para complementar, argentino, brasileño, paraguayo y uruguayo y venezolano, para avanzar en ese propósito. Muchísimas gracias. Seguidamente, invitamos a hacer uso de la palabra al señor secretario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, doctor Javier Miranda. Buenas tardes, gracias. Parece que tenemos título de doctor unos cuantos hoy, ¿no? Bueno, no se preocupe. A ver, la Secretaría de Derechos Humanos, su función básica como cometido establecido por ley es la de cooperar, coordinar, ayudar a construir en conjunto con otros organismos del Estado las políticas públicas para que éstas tengan una mirada de derechos humanos, que sean garantía de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque entendemos que la razón que justifica el Estado, ese artificio, es la realización de los derechos de las personas, la realización de los derechos fundamentales. Seguramente no haya sido esta la razón de creación del Leviatán, del artificio del Estado. Pero sí sostenemos, y es un posicionamiento político, que es aquello que legitima el poder del Estado. Y convencidos de eso, entonces, la Secretaría procura incorporar la mirada de derechos humanos en toda la política pública. Desarrollo económico, sin duda, es esencial. Es un medio para la realización de los derechos de las personas, porque los derechos cuestan. Los derechos no son fiat lux dados graciosamente por alguna entidad sobrenatural. Además cuestan. Justificamos entonces la política pública en base a la realización de los derechos de todas las personas. Entonces, si este es el fundamento, de allí es de los derechos fundamentales que debemos partir en la construcción de la política y de la planificación de la política pública. En diagnosticar, en mirar la realidad en clave de derechos humanos. En términos de realización o no realización, en dibujar el mapa de las situaciones de los derechos y en desplegar las medidas necesarias para la realización de esos derechos, para garantizar la realización. Planificar estratégicamente, entonces, con mirada de derechos humanos. Y esto va a requerir, entonces, diagnósticos construidos con rigor técnico, a partir de indicadores. Esto implica poner a dialogar un marco teórico riguroso, con un diseño metodológico de producción de la información. Para eso, propusimos conjuntamente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto elaborar este acuerdo con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur,
para desarrollar esta metodología de análisis de la realidad y de planificación de la política pública con enfoque de derechos humanos. Obviamente había que hacerlo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Obviamente allí tenemos que encontrar la sinergia, porque ese es nuestro motor de planificación. Porque además de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto depende uno de los nódulos fundamentales en esta gestión, que es la JEP, que es la que tiene el conocimiento técnico y la acumulación para el desarrollo de esta metodología conjuntamente. Pero además, plantearlo en términos de integración regional, no solo al Estado nacional, sino incluso a las coordinaciones de las políticas regionales, se legitiman en base a la realización de los derechos. Y allí tenemos un instituto poderoso, con un acumulado en la historia de Mercosur, en ese Mercosur de Derechos Humanos, que es el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de Mercosur. Yo celebro, francamente, este acuerdo con esta clave. Pediría a Fernando Huilar, compañero de la Secretaría, que haga una brevísima presentación de lo que venimos avanzando en eso. Gracias. Muy breve, y voy a abusar de su capacidad de imaginación, porque hemos tenido un problema técnico. La presentación en PowerPoint que teníamos preparada no está funcionando, entonces voy a abusar de su esfuerzo de imaginación. Cuando uno habla de derechos humanos, una de las sensaciones que muchas veces tiene es que son enunciaciones muy abstractas, muy generales, y desde ahí a la situación concreta de las personas hay una distancia demasiado grande a recorrer. La situación del derecho a la vivienda, el reconocimiento del derecho a la vivienda, parece tener una distancia muy grande con la casa concreta de la gente, o el derecho a la salud con la salud concreta de las personas que viven o padecen en determinadas enfermedades. Entonces, ¿cómo recorremos ese camino? Es un camino que tenemos que abordarlo desde el reconocimiento del derecho, pero bajando en un nivel de diseño de lo que está implícito allí. Si uno dice derecho a la vivienda digna o una vivienda adecuada, ¿qué significa? ¿Cuáles son los contenidos concretos de ese derecho? Porque ¿qué es en última instancia un derecho? Un derecho es una expectativa de no ser lesionado en algo o de recibir una determinada prestación atribuida a todas las personas por el solo hecho de ser personas. Entonces, si es a ese universo de personas al que hay que garantizar el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a las libertades básicas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué expectativas concretas de no lesión o de prestación? Cuando nosotros empezamos a presentar un discurso desde un determinado marco teórico de construcción de un sistema, una herramienta para transversalizar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, nos dábamos cuenta que nos hacía falta dar ese paso hacia lo metodológico. Entonces empezamos a concebir una matriz en la cual la primera columna es esa columna, la columna de los contenidos concretos de no lesión o de prestación. De no lesión a la integridad física, pero concretamente, por ejemplo, en la salud, el derecho de una persona a que no se le imponga un tratamiento sin la información debida y el consentimiento de la persona para recibir ese tratamiento. O, ¿qué significa una vivienda adecuada? Una vivienda adecuada que tenga qué contenidos concretos en términos de la calidad de esa vivienda. Hacinamiento, acceso a agua potable, seguridad de la tenencia, determinadas condiciones de materialidad. Bueno, cada una de esas pueden ser identificadas como dimensiones de estas expectativas de prestación. Para cada una de esas expectativas de prestación, a su vez, uno debe definir un umbral para establecer cuándo está siendo vulnerado o no esa expectativa. Hacinamiento, más de 2 personas por habitación para dormir. En general, en cada uno de esos contenidos hay formas de definir el límite entre la vulneración o no vulneración del derecho. Hay distintas formas de llenar esta primera columna de contenidos. Por un lado,
uno podría hacerlo a partir de la normativa, revisar qué dicen las normas acerca de cuáles son los contenidos. Otra forma de hacerlo es ver cómo, desde la gestión concreta y desde los mecanismos concretos que tenemos de evaluación, estamos poniendo contenidos allí. Los indicadores que hoy usamos para evaluar la situación de la vivienda, o de la salud, o de la educación, son contenidos concretos que están formulados muchas veces en los mismos términos en los que debería ser definido un contenido de derecho, no asumido muchas veces como tal, no incorporado a un marco teórico de derechos, pero son contenidos concretos que de alguna manera terminan operando como derechos porque definen lo que después desde la política pública se hace o se deja de hacer en relación a esa situación. Si nosotros hacemos el estudio desde estas dos vertientes de la primera columna, nos vamos a encontrar con contradicciones y con vacíos que nos van a obligar a repensar también desde una tercera forma de llenar esta dimensión, que es cuáles deberían ser. Y esta es la dimensión ético-política que está en juego. ¿Cuáles deberían ser los contenidos que garantizan las condiciones de la dignidad humana? A partir de una instancia ético-política que haga una síntesis a partir de lo que hayamos podido construir en relación a esa primera matriz, con eso solo no alcanza para que la expectativa concreta de prestación o una elección, o sea, el derecho, esté definido correctamente. Si no decimos cuál es la obligación correlativa y quién es el obligado, no sabemos en realidad de qué estamos hablando. Y cuando vamos a llenar una tercera columna entonces de obligaciones, empezamos a tener que diferenciar de qué tipo de obligaciones. De la obligación de proveer por parte del Estado, o de un prestador de salud en relación al cual el Estado tiene la obligación de garantizar que éste lo brinde y por lo tanto asumir un rol de rectoría. O estamos hablando de adoptar medidas para lograr una progresiva realización del derecho. En cada uno de estos casos, en la medida que se explicita, esto nos lleva a su vez a un despliegue de nuevos contenidos de obligaciones. Por ejemplo, en relación a adoptar medidas, bueno, definir planes de acción con metas, plazos, indicadores, asignación presupuestaria. Y en relación a esto, indicadores también de resultado, porque voy a estar evaluando si aquellas metas que me planteé en términos de la progresividad, de unos contenidos que eran aquellos que habíamos definido primero, pero donde fijamos una línea de base y fijamos una meta a alcanzar, también hemos logrado una progresividad. Esta construcción empieza a poner capacidad operativa a un discurso teórico muy sólido que existe, que está sistematizado con respecto a los derechos humanos. La matriz sigue, pero como me dijeron que fuera breve, acá dejo, y les agradezco el esfuerzo de imaginación de esta matriz que dibujé en el aire. Para finalizar, invitamos a hacer uso de la palabra al señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, contador Álvaro García. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Bienvenido, Paulo. Un gusto tenerte aquí. Javier. Es una instancia sumamente importante. Desde el momento en que nos tocó aprobar el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, en el año 2009, aprobado por Consejo Mercado Común, que estábamos participando de él, hasta la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, y a través de ello este convenio, que creo que en la muy buena explicación que acaba de dar Fernando, entronca cuáles son los roles de las tres organizaciones, y procuraremos ampliar un poquito más si es que podemos. Creo que se va dando un proceso de acumulación histórica que tiene que ver con lo regional, que tiene que ver con lo nacional y que tiene que ver con el concepto fundamental de políticas públicas en clave de derechos humanos. Que quizás cuando ese Estado que se creó, creó aquellos incisos presupuestales, muchas veces lo vemos como algo aburrido y que hay que memorizar sus números, pero educación y cultura, vivienda, salud, etcétera. Bueno, estamos hablando de derechos humanos, en definitiva. Por lo tanto, esa bajada al piso, si es que se me permite la expresión, de aquella, de aquel deseo, de aquella aspiración de una sociedad de cumplir con sus derechos humanos,
tiene su registro cotidiano en lo que son las políticas públicas, y no solo, pero sí tienen un gran registro cotidiano en lo que son las políticas públicas. En un país que venimos haciendo luego de la dictadura militar, en todo este proceso democrático, una evolución del concepto de derechos humanos que estuvo durante mucho tiempo restringido a lo que fueron las tremendas violaciones de derechos humanos, que no son un tema del pasado, cosas que han pasado en estas horas nos atestiguan que es un tema del presente, y que hemos avanzado en el último periodo de gobierno hacia una visión más amplia, que creo que está en la línea de esta clave de derechos humanos para las políticas públicas, y que se le dio en llamar arbitrariamente nueva agenda de derechos, porque era una serie de cumplimiento de una gama de derechos humanos que se plasmó en legislación durante el periodo pasado y que significa un avance muy importante en nuestro país. Entonces, hay que ver la materialización en lo concreto. Y allí creo que engarza perfectamente este acuerdo que estamos haciendo y quiero resaltar la virtud de la visión de ustedes, ¿verdad?, de la Secretaría de Derechos Humanos, que nos vino a hacer el planteamiento en el trabajo con algo que fue creado también en el año 2007, en esta oficina, que se le llamaba el Área de Gestión y Evaluación del Estado, ahora pasó a ser una división de Gestión y Evaluación del Estado, en esta última reestructurita que hicimos, y que viene trabajando fuertemente en este tema desde hace mucho tiempo, intentando cambiar esa cultura imperante a nivel estatal, tratando de esas dos palabritas que a veces pueden resultar mágicas, como gestión y evaluación, que significan reforma del Estado, esa reforma permanente, cotidiana, que genera su trabajo a diario. Bueno, esa división hoy entronca en este acuerdo con la materialización en lo concreto de lo que el Estado uruguayo tiene plasmado a nivel de, entre otras cosas, su presupuesto nacional. Quiero poner un ejemplo muy sencillo y que realmente creo que ha sido un avance también importante de este proceso presupuestal pasado, del año pasado, y que se materializa directamente en la medición concreta de lo que el Estado uruguayo aporta en materia de políticas de género. Y esto no estaba medido de manera específica en el Uruguay, sino que, bueno, también con mujeres del MIDES y con la sociedad civil y una serie de procesos que estamos llevando adelante, logramos hoy tener proyectos en cada uno de los incisos de nuestro presupuesto que nos van a ayudar a medir esa línea de base y el avance que se puede ir realizando en materia del aporte nacional a favor de las políticas de género. Así que, bueno, bienvenido esto, bien comprometido nuestro trabajo, nos va a enriquecer a nosotros también. Alguna vez dijimos que, bueno, aquella aspiración de la Constitución del 67 de generar el concepto de presupuestos por programas implica de alguna manera el concepto de políticas públicas en clave de derechos humanos, porque dice, bueno, ¿para qué existe el Estado? El Estado existe para cumplir con estos determinados objetivos y llegar a determinados resultados. Y de allí para atrás el Estado realiza una serie de acciones para el cumplimiento de eso, transversalmente. Ahora, el Estado está organizado verticalmente en incisos, ¿verdad? Y ha habido un esfuerzo desde aquel momento hasta el día de hoy en tratar de ir acoplando aquella visión vertical de incisos en esa visión transversal del cumplimiento de objetivos y de metas. Y eso se ha venido haciendo a partir de la Dirección de Gestión y Evaluación. El país hoy tiene en cada proceso presupuestal sus áreas programáticas. Esas áreas programáticas tienen directa vinculación con cumplimiento de derechos. Podemos profundizar en eso. Este acuerdo nos va a permitir seguir avanzando en ese tema, en esa medición. Yo tengo mucha expectativa de que esa visión integral, global de derechos humanos nos permita seguir identificando cosas bien concretas y acciones bien concretas en las cuales el Estado puede y debe mejorar en ese cumplimiento. Así que, bueno, este acuerdo nos potencia a nivel regional. Si podemos contar un poco de lo que hacemos nosotros, bienvenido. Y también vamos a querer aprender mucho de lo que hacen otros países hermanos del Mercosur en este tema. Y
Solo queda, como siempre sucede a partir de estos acuerdos, remangarse, efectivamente, Miranda, y ponerse a trabajar. Muchísimas gracias.